Hola, muy buenas tardes. Les damos la bienvenida a todos los participantes. Iniciaremos nuestra actividad titulada Historia de la danza aplicada a la carrera de danza y coreografía de la Facultad de Artes de la Comunicación. Hoy nos acompaña Paula Tapia, docente de Universidad de UNIAC. Indicarle a los participantes que pueden hacer sus preguntas a través de nuestros moderadores en el chat de Zoom, las cuales serán respondidas al término de la actividad. Doy el paso a Paula. Muchas gracias. Muy buenas tardes. Efectivamente, yo soy docente de la carrera de danza y coreografía. Soy docente del área teórica, enseño historia de la danza y es por eso que hoy día les voy a hablar de la importancia del fundamento teórico para poder hacer coreografía. En una carrera que está orientada hacia la creación coreográfica es fundamental que las personas que en ella participan sepan situarse en el contexto en el cual se desenvuelven y conozcan de la historia de este arte para poder así crear obras que tengan una base potente. Quiero empezar mostrándoles un video de la carrera de danza de UNIAC. La carrera de danza de UNIAC presenta diferentes estilos y subestilos y técnicas de danza que permiten formar un bailarín completo que es capaz de moverse entre una amplia gama de alternativas de danza. Por supuesto que es parte fundamental la formación de ballet clásico, pero también lo son los bailes modernos, las técnicas de danza moderna. Y por otro lado, es muy importante la apertura que hay para que los estudiantes prueben sus propios estilos y las técnicas que a ellos les interesan en sus creaciones coreográficas. Bueno, ahora vamos a revisar por qué la danza en general está ligada a su época y es tan importante como un producto del momento cultural histórico que se vive. Para eso vamos a hacer un pequeño paneo por lo que es la historia de la danza. La historia de la danza nace de la mano del rey Luis XIV en Francia. Luis XIV era un gran bailarín y él la transforma en la piedra angular de su estrategia publicitaria. Para poder ilustrarles un poco esta idea, les voy a mostrar un pequeño fragmento de la película Le Roi Danse, en la que se muestra a Luis XIV bailando. Quiero que ustedes se fijen en primero dónde él está bailando. Él está bailando en la corte, en uno de los salones de su palacio. Al frente de él hay un montón de personas sentadas que son todos los nobles. Y quienes bailan son cortesanos, al igual que él. Pero algo muy importante, el rey ocupa el lugar fundamental. Entonces, gracias a su destreza como bailarín, Luis XIV va a apoyar la danza
ya que él es un rey que se muestra como un rey absoluto, un rey sumamente poderoso, y al igual que lo hace en sus políticas, lo hace en sus danzas. Luis XIV funda en 1713 el Conservatorio Real de Danza, y desde esa época en adelante apoya la formación de bailarines profesionales. Hasta este momento eran los nobles quienes bailaban. Desde 1713 en adelante van a empezar a bailar también bailarines profesionales. Y esto va a dar pie a lo que es el ballet clásico. El ballet clásico va de la mano de la nobleza, de las clases más acomodadas. ¿Qué es lo que nos cuenta el ballet clásico? El ballet clásico habla de las temáticas más importantes en aquellos tiempos, que son principalmente el recuperar la mitología medieval. Entonces tenemos ballets donde hay personajes alados, personajes sobrenaturales, pero a su vez nos muestra a las clases sociales de la época, principalmente hay nobles y también hay pueblo. En esta fotografía de ballet les traje a dos grandes estrellas del Royal Ballet de Londres, Carlos Acosta y Marianela Núñez. Los escogí a ellos porque son latinoamericanos y creo que es muy importante ver cómo dos latinos, igual que nosotros, llegaron a ser estrellas de estos que son los bailarines de este ballet, que es uno de los más importantes del mundo. Marianela Núñez ha tenido una carrera descollante en ese ballet y aquí está interpretando el rol de Kitri del Quijote. Y Carlos Acosta dejó de bailar hace un tiempo ya en el Royal Ballet para dedicarse a su proyecto personal. Él es cubano, ella es argentina, y su proyecto personal es su compañía de danza, que tiene un sesgo también moderno contemporáneo. Y además quisiera destacar que él apoya la formación de bailarines, al igual que ella lo hace a través de una fundación en Argentina, él en Cuba. Esta coreografía es de Marius Petipa y se llama Don Quijote, es de 1869. Fíjense ustedes en la tremenda técnica que muestra la bailarina. Además, la dama tiene un rol sumamente protagónico. El vestuario es característico, es como un uniforme del ballet clásico. Eso lo vemos hasta fines del 1800 y lo seguimos viendo, por supuesto, hasta nuestros días en el ballet clásico. Pero a principios del siglo XX nace la danza moderna, y de la foto que yo les había mostrado pasamos a algo como esto que tenemos aquí, unas telas que se mueven gracias a unos palos que sostiene la bailarina, que es Loie Fuller. Loie Fuller es una bailarina solista principalmente, aunque también organiza un cuerpo de baile que la acompaña en giras principalmente por Europa. Ella es norteamericana, pero hace su carrera y recibe el apoyo principalmente en Europa. Esta mujer se destaca por su contacto, por sus relaciones con las grandes mentes de principios del siglo XX, con los grandes científicos, y además pasa a ser un personaje de inspiración para un montón de artistas que van a hacer pinturas y esculturas. Rodin, por ejemplo, le hace un montón de esculturas a Loie Fuller. Ella es una mujer que habla de los derechos de la mujer. Su contemporánea, Isadora Duncan, también norteamericana, pero que también triunfa en Europa, va a ser incluso mucho más radical. Duncan pregona con respecto a la importancia de alejarse de la estructura del ballet clásico. Ella deja de lado el vestuario que les mostraba, deja de lado la técnica, incluso dice que la técnica clásica es dañina para el cuerpo. En el caso de esta mujer vamos a tener a una tremenda luchadora por los derechos humanos y por los derechos de la mujer. Se declara feminista, atea, bisexual, declara estar a favor del amor libre, estar en contra del matrimonio, etc. Sus danzas, a diferencia de Loie Fuller, que trabajaba la puesta en escena y los movimientos nuevos que podía ofrecerle la tela sostenida por las varillas, Isadora Duncan se pregunta sobre el cuerpo. ¿Qué pasa con mi cuerpo? ¿Cómo mi cuerpo es capaz de expresar las emociones? En Alemania vamos a tener otra vertiente también de la danza moderna, que se va a llamar danza expresionista alemana.
La danza expresionista, les traje aquí un pequeño ejemplo de Mary Bigman. Fíjense en los rostros de estos personajes. Bueno, debo decirles que son máscaras y que la danza expresionista se centra principalmente en la expresión del individuo. Y además en el análisis teórico sobre lo que es el movimiento. Aquí vemos una persona adentro de un objeto geométrico que es un icosaedro, donde el bailarín se pregunta cuáles son las direcciones que yo puedo usar en el espacio para moverme. Y con esto se apartan totalmente de la técnica clásica que había codificado los movimientos. Ahora, les mostré que íbamos con un desarrollo del ballet clásico sumamente técnico, grandioso, fastuoso, unas puestas en escena increíbles, y de pronto hay una ruptura muy grande en la que aparecen mujeres y también hombres. En el caso del icosaedro, el teórico es Rudolf Laban. Hombres y mujeres que rompen con la propuesta anterior, pero de una manera totalmente diferente. O sea, si considerábamos antes que el ballet era la expresión eximia del arte, del movimiento, luego vamos a descubrir que hay otras formas de moverse de las que ni siquiera habíamos podido tener alguna idea antes de que esto ocurriera. ¿Por qué pasa esto? Bueno, a grosso modo, en Europa a principios del siglo XX tenemos grandes cambios a nivel político, a nivel ideológico y a nivel económico. Dos hechos fundamentales: 1914, Primera Guerra Mundial; 1917, Revolución Rusa. Esos hechos cambiaron totalmente la fisonomía de los pueblos europeos y afectaron enormemente al resto del mundo también. Por lo tanto, surgieron temas nuevos. Es la época en que se empieza a hablar de los derechos de la mujer. Era imposible que el arte de la danza no expresara esos cambios tan radicales. Y en el caso del expresionismo alemán, estamos hablando de danzas que se producen previo, durante y después de la Primera Guerra Mundial. Obviamente es una danza tremendamente expresiva que nos habla del dolor que viven las personas en aquellos tiempos. Ahora vamos a hacer un pequeño salto en el tiempo. 1960, la coreografía se llama Revelaciones y es del coreógrafo Alvin Ailey. Alvin Ailey fundó su compañía el año 1958 y el elemento fundamental de su trabajo es rescatar la cultura afroamericana. Alvin Ailey vivió lo que era la marginación de una persona de color en Estados Unidos. Piensen ustedes que esta coreografía, que es de 1960, va de la mano del movimiento de los derechos civiles norteamericanos. En esta coreografía vemos que se tocan temas como la religión, la esclavitud, la tremenda fuerza que debe tener una persona para sobrevivir a la esclavitud y la carga cultural que eso conlleva, pero además se rescatan, como ustedes ven, el gospel en la música, los ritmos africanos y los movimientos también de las danzas tradicionales. Aquí hay un tremendo rescate, como yo les decía, cultural, que encabeza Alvin Ailey, pero que tiene que ver con un movimiento generalizado de un grupo étnico que está liderado por diversas personas. Por ejemplo, en este fragmento de la coreografía, estos son pequeños fragmentos de Revelation, lo que están haciendo es el bautizo de una persona en el río. Lo otro que quiero hacerles notar de esta compañía es que son tremendamente hábiles. Tienen una formación técnica eximia basada en la técnica Thornton, que es famosa por crear bailarines con cuádriceps súper desarrollados, espaldas fuertes y flexibles, y como ustedes pueden ver, tienen un gran manejo técnico. Y pasean por diferentes tipos de danza.
desde lo que nos da la danza clásica hasta las danzas africanas. Ahora, ustedes han visto que el mundo de la danza va cambiando en la medida que las motivaciones van cambiando, el contexto sociocultural va cambiando. Yo no puedo hablar de danza sin dejar de mencionar a Merce Cunningham. Merce Cunningham inicia su compañía en 1953. No obstante, su trabajo se adelanta a lo que va a ocurrir en el arte de la danza más o menos unos 20 o 30 años. La música de esta coreografía son principalmente susurros, suspiros y pequeños sonidos, quizás por eso ustedes no los escuchen muy bien. ¿Qué pasa con Merce Cunningham? Hasta la coreografía que les mostré antes, la danza era representativa. Contaba una historia, tenía un argumento con inicio, desarrollo y final. Merce Cunningham dice, el arte de la danza tiene que ver con el movimiento en el espacio en un determinado tiempo. Por lo tanto, podemos hacer reflexiones a nivel conceptual con respecto a qué es lo que ocurre con este movimiento. Entonces, él rompe con todo lo que se ha hablado hasta ese minuto, o todo lo que se ha hecho hasta ese minuto de danza. Si ustedes se fijan aquí, hay distintos puntos de atención, no hay un argumento, estamos trabajando simplemente movimiento, es danza abstracta, no nos está contando nada, nos está impactando de todas maneras como espectador, y por lo tanto requiere de un espectador activo que vaya detectando y eligiendo sus opciones de observación. Estas danzas eran bastante increíbles. Bueno, en este trabajo además está Merce Cunningham. Si ustedes se fijan, él trabaja con bailarines eximios a nivel técnico. La técnica Cunningham hace un uso muy potente de las piernas del ballet clásico y luego incorpora todas las torsiones de torso de la danza moderna, pero no tiene una limitante en cuanto a lo que es la creación. En este caso tenemos a Merce Cunningham trabajando las distintas direcciones de movimiento cuando ya tiene cerca de 80 años y está con una gran artrosis en su cuerpo. Otro elemento importante es que música, danza y escenografía, que por lo general son pinturas o trabajos lumínicos, son todas válidas por sí mismas. Por lo tanto, en muchos casos se juntan por primera vez al realizar la primera función. Entonces aquí tenemos un mundo que está asociado a los tremendos desarrollos tecnológicos y científicos, que son los que ocurren durante los años de Merce Cunningham, que él incorpora también a la coreografía, el azar, la entropía, etc. Otra vertiente totalmente distinta van a ser los musicales. La comedia musical nos habla de una empresa en la cual la danza forma parte de un producto mucho más amplio, un producto que tiene como motivación muy importante el ser exitoso a nivel de taquilla. La comedia musical es la vertiente norteamericana de otras manifestaciones teatrales que se daban de manera conjunta a principios del siglo XX en Estados Unidos, en un país que estaba lleno de inmigrantes. Entonces, varios artistas van a buscar alguna forma de impactar, ya no a la nobleza, en Estados Unidos no tenemos nobleza, ya no solamente a las clases educadas, sino que a esa persona común, que además es inmigrante, que muy posiblemente no habla muy bien el idioma, impactarlas con un espectáculo que sea entretenido, que tenga una gran llegada, que de preferencia haga que las personas salgan felices y tarareando la canción original. El texto, por lo tanto, de estas obras es simple, el argumento no requiere de un conocimiento acabado del idioma y va a lograr gran penetración cultural. Quiero mostrarles dos pequeños ejemplos de cine, ya de la comedia musical llevada al cine, del cine musical. Aquí tenemos a Busby Berkeley. Este es un fragmento de la calle, de la obra que se llama Calle 42, de la película. Y esta película es de 1933 y toma como referencia el tema de la Gran Depresión. De hecho, uno de los protagonistas tiene la obligación de hacer una obra sumamente exitosa para poder asegurar su futuro, dado que
perdió todo su dinero en la caída de la bolsa. Ahora, lo que me interesa que ustedes vean es qué pasa con el uso de la cámara que hace Busby Berkeley. Si bien ahora estamos viendo la coreografía desde el frente, el musical cinematográfico incorpora esta cámara, un caleidoscopio. Nadie que estuviese viendo la obra, como ellos que están sentados ahí, sería capaz de ver eso que ocurrió. Esas cosas solamente las podemos ver a través del cine y de los efectos especiales que en su época permiten empezar a jugar a la coreografía con la cámara. La cámara se transforma en un elemento más de la puesta en escena e incluso está adentro del mismo escenario. Miren cómo aquí incluso va entre medio de las piernas de las protagonistas. Ahora les voy a mostrar un fragmento de la película Top Hat, bailado por Fred Astaire y Ginger Rogers. Pero aquí me quiero adelantar un poco, porque es un poco largo este fragmento. Fred Astaire es considerado uno de los grandes bailarines de su tiempo, bueno, de hecho es considerado el mejor bailarín de su época. Okay. Disculpen que voy apurándome un poco. Esta obra es de 1935, esta película, y muestra un trabajo en uso de cámara totalmente diferente. Yo quiero que ustedes se fijen lo que pasaba antes con la cámara y lo que pasa ahora. En general, aquí la cámara es fija y está principalmente en el movimiento. Aquí vemos, aquí miren, precisamente aquí se puede notar. Hay pocos cortes incluso en la toma. Y hay un gran trabajo técnico de destreza de ambos bailarines. En el caso de este bailarín, vamos a ver que tenemos de ambos, perdón, a dos bailarines que tienen un gran control técnico, manejo emocional, manejo actoral, son románticos, elegantes, originales en las coreografías, hacen uso de distintas técnicas, desde las danzas de salón que se sofistican enormemente con el trabajo de estos bailarines, hasta el uso de tap, por ejemplo. Entonces, en la misma época, tenemos distintas aproximaciones a lo que va a ser el movimiento, con formas de abordar las temáticas también diferentes. Bueno, cuando estamos hablando de comedia musical, no podemos dejar de nombrar a Bob Fosse. Ahora les voy a mostrar un pequeño fragmento de la película Sweet Charity. Es la parte de la coreografía de Rich Man's Problem. Quiero que ustedes se fijen en lo que hace Fosse. Bob Fosse era actor, bailarín, coreógrafo y director de cine. Bob Fosse bailó, pero dice en una de sus entrevistas que cuando se dio cuenta que no iba a ser el eximio bailarín que él esperaba ser, decidió dedicarse a la coreografía e inventó un estilo particular de jazz que obedece a sus fijaciones creativas y también, dice él, a sus propias limitaciones como bailarín. Él hace uso de distintos adminículos que acompañan la danza, como guantes, bastones, etc. Incorpora el movimiento de cadera adelantado, que va a ser algo muy importante. Pero lo más interesante, quiero que ustedes lo vean aquí en esta coreografía, cada uno de los bailarines tiene una característica individual. Están bailando todos lo mismo, pero en el fondo no están bailando lo mismo porque cada uno de ellos es único y tiene algún gesto mínimo que los y las va a distinguir del resto.
Bueno, esta coreografía además está basada en los bailes de época, en lo que bailaba la juventud en aquellos tiempos. Este era el baile de la rana. Bob Fosse se distinguió como coreógrafo y sus obras son reconocidas a nivel mundial. Cabaret tuvo un montón de nominaciones al Oscar. All That Jazz también es una de sus películas más destacadas, etc. Ahora, en otra vertiente, vemos que se sigue desarrollando ya la danza fusionando diferentes estilos. Aquí les quiero mostrar a Mikhail Baryshnikov en la obra Push Comes to Shove de 1976 de la coreógrafa Twyla Tharp. Twyla Tharp hace una fusión de diferentes estilos. Tiene una base clásica perfecta, pero incorpora ball dance, jazz, tap e incluso movimientos naturales como la caminata, por ejemplo, y los quiebres que ustedes ven aquí en el trabajo de este bailarín. Mikhail Baryshnikov, por supuesto, es uno de los bailarines más importantes de la época. Estudió en la Academia Vaganova y en 1974 se asiló en Toronto. Muy bien, vamos a continuar. Quiero mostrarles, para finalizar, un fragmento de la obra Play de Alexander Ekman, un coreógrafo sueco que hoy en día, que hoy en día se distingue por su trabajo en distintas compañías del mundo. Quiero que ustedes vean el uso que hay aquí de todo lo que nos puede dar la tecnología, las diferentes técnicas de danza, los montajes fastuosos, la música, el video, etc. Aquí tenemos una fusión de elementos que nos hablan de las posibilidades que tiene el arte contemporáneo. Ahora, como ustedes pueden ver, quiero retomar el tema con el que inicié esta presentación. La danza es producto de su tiempo y va a responder a las diferentes motivaciones que tenga el coreógrafo, pero también a los diferentes intereses que presente la cultura en la cual está viviendo. Y además va a hacer uso de toda la historia de la danza. Por eso que es tan importante que quienes se formen en la carrera de coreografía tengan un conocimiento acabado de la historia del arte. Porque el arte se escribe sobre el arte y además sobre la reflexión de su tiempo. Por eso quiero dar la palabra a nuestro moderador para que nos indique si ustedes tienen alguna pregunta que quieran manifestar. Muchas gracias, Paula. Muchas gracias por esta charla. Indicarle nuevamente a los participantes que pueden hacer sus preguntas a través del chat de Zoom, a través de nuestros moderadores. Y tenemos una primera pregunta que dice lo siguiente. ¿Todo movimiento, sea técnico o libre, que pueda comunicar, se podría considerar danza? Si es así, ¿por qué? Muy interesante la pregunta. Todo movimiento se puede considerar danza, pero depende en qué contexto tú lo trabajes, en qué momento histórico también. Quizás caminar por la calle en la época en que Luis XIV, en el 1700, formó la Real Academia de la Danza, caminar por la calle no habría sido danza.
Pero en 1960, cuando tenemos el movimiento postmoderno de danza, del cual no les mencioné en esta presentación, hay un rescate del movimiento natural. Cuando reflexionamos con respecto a qué es la danza, nos damos cuenta que es movimiento que está formado por tiempo, energía y espacio. O sea, un movimiento que yo hago en un tiempo determinado, en un espacio determinado y con una energía determinada. Si yo lo hiciera con una energía fuerte y una velocidad rápida, sería así, por ejemplo. Entonces, cuando tenemos esa reflexión, damos cabida a que digamos, bueno, todo lo que los seres humanos hacemos es danza. Pero esto va de la mano, además, y debo hacer la aclaración, del arte conceptual, cuando nos empezamos a cuestionar con respecto a las ideas de belleza y de estética. Y nos damos cuenta que la estética es una construcción social en la cual participamos todos como un grupo de individuos en un determinado momento. Es por eso que vuelvo a poner el símil, en la época del ballet clásico, una danza expresionista de Mary Bigman habría sido considerada horrorosa, no habría sido considerado arte. No obstante, cuando nos cuestionamos con respecto al arte conceptual y a cómo resuelvo con el movimiento un concepto en el espacio, la experimentación se abre. Ahora, la persona que camina en la calle no está haciendo danza, pero esa misma persona, si yo la pongo en un contexto de arte, ya sea una presentación en un teatro, pero también, ojo, una performance en la calle también. Ahí ese movimiento pasa a ser danza y pasa a ser arte. Muchas gracias, Paula. Y en relación a lo que estabas diciendo, ¿se podría considerar que en sus inicios la danza era solo espectáculo y a través del tiempo se incorpora la opinión dentro de esta? A ver, si en un principio era solo espectáculo y luego a través del tiempo se incorporó la opinión, ¿me dijiste? Sí, sí. Ya. En un principio, claro, es un espectáculo fastuoso. Bueno, cuando hablamos de la danza profesional desde el 1700 en adelante. Pero si pensamos en las danzas originales, en las danzas tribales, en realidad la danza es expresión. Es expresión y es comunicación con los dioses y además ayuda al sentido de comunidad. ¿Ya? Entonces, siempre depende de dónde nos situemos. Por eso es tan importante conocer la historia. Ahora, si pensamos en el desarrollo de la danza profesional, sí es un espectáculo, pero siempre tiene un trasfondo detrás, algo que quiere decir, ¿ya? A veces esto es más patente y otras veces no. Por ejemplo, en el caso de Luis XIV, los montajes, Luis XIV es de la época del Renacimiento, y ahí se está exaltando el humanismo y se han retomado los ideales estéticos de la antigüedad grecorromana, de 1000 años antes. Se está negando un poco la Edad Media, además, que es la época previa al Renacimiento. Y entonces, las temáticas que se abordan en esa danza espectáculo son los mitos grecorromanos. Se habla de Circe, se hablan de los dioses, etc. Luego, un poquito después, cuando surge el ballet clásico, ya en el 1800, vamos a ver que se retoman las temáticas de la Edad Media. Se rescata la Edad Media, el romance, los personajes míticos de los bosques, etc. Luego, a principios del siglo XX, que es la época de las vanguardias en danza y el surgimiento de la danza moderna, la danza toma un rol político. Quizás a eso se refieren cuando hablan de una opinión. Es un rol político activo. Luego, en los años 60, un poco antes Merce Cunningham en los 50, comienza la danza conceptual, que es, desde el punto de vista técnico y de ejecución de la danza, lo más revolucionario que hemos tenido. Pero no es un mensaje político partidista o ideológicamente claro. Es rupturista desde la puesta en escena. Es la época, además, del movimiento hippie. Pero no necesariamente hace este discurso, ¿ya? Ahora, yo puedo no decir, hagamos el amor y no la guerra, en mi danza, pero al bailar en la calle tomada de la mano con otras personas e incorporar a una persona común y corriente, estoy diciendo, hagamos el amor y no la guerra.
Espero haber contestado esa pregunta. Sí, por supuesto, Paula, muchas gracias. Tenemos otra pregunta aquí de Marcelo Enríquez que dice, una vez escuché que el acto propio de danza se hace posible siempre y cuando existe un receptor. Es decir, si yo me muevo solo en mi cuarto, ¿no existe danza? Mira qué interesante. Bueno, entramos a la semiótica. En realidad, el arte se completa en el minuto en que hay un receptor. Hay un mensaje que es emitido por un artista que se hace patente a través de una obra de arte y que se comprende al ser recibido por este espectador. Solo así tú completas la función estética del arte. Ahora, eso no inhabilita que tú puedas hacer danza solo en tu casa, por placer personal, por catarsis, por goce estético, por training físico, etc. Pero en ese caso, si tú nunca tienes un espectador, tu trabajo no va a ser una obra de arte, porque no cumple con la función estética de la comunicación. Muchas gracias, Paula. Vamos a seguir aquí con la ronda de preguntas. Tenemos una de Giselle González que dice lo siguiente. Hola, ¿usted cree que en los tiempos que vivimos se puedan crear nuevos estilos de danza? Ah, qué interesante. Bueno, yo les mostré la última obra, es de más o menos el año 2000, relativamente reciente. Pienso que lo que venga después de estos momentos que estamos viviendo en reclusión va a ser un arte totalmente distinto. Creo que siempre el contexto nos está bombardeando y nos está llevando a hacer cosas nuevas. La obra que les mostré era como grandiosa, la de Ekman. Había gente, incluso, casi podría haber sido el patio de un mall, la gente tomando café, otros paseando, etc. O sea, era un ejemplo de nuestra sociedad consumista al máximo. Pero, bueno, las nociones de consumo nos hemos visto obligados a cambiarlas, pero incluso antes de la pandemia, a mí me ha llamado mucho la atención cómo las nuevas generaciones están incorporando un discurso de consumo distinto. Y eso ha llevado a manifestaciones de danza que son totalmente diferentes. Es cierto que es difícil hacer algo totalmente innovador hoy en día como lo hicieron Isadora Duncan, Lloyd Fuller y Mary Bigman a principios de 1900. Ellas pasaron del ballet clásico a la danza moderna que no existía y todo lo que se hacía era totalmente nuevo. No obstante, hoy en día la forma en que abordamos las temáticas es nueva. Y yo quisiera rescatar muchísimo, por ejemplo, el trabajo de danza que se hizo el año pasado durante el estallido social. Ahí vimos manifestaciones de danza impensadas y que nos hablan, ojo, de una estética nueva. Porque para que el arte sea aceptado en un determinado momento, tiene que cambiar la mirada del espectador. Por eso es importante un espectador al momento de ejecutar el arte. Porque estamos hablando de esta comunicación entre los individuos y de las nociones. Cuando hablo de estética, la estética tiene que ver con la noción de lo bello. Pero lo bello, con el tiempo, cambia. Y yo considero sumamente valioso el arte que se ha hecho durante las manifestaciones sociales. Muchas gracias, Paula. Tenemos otra pregunta aquí que nos hace Diego Cortés. Es sobre el rey Luis y pregunta, ¿en su momento a la gente o el pueblo pensó que él estaba loco por lo que hacía con la danza, como si fuera un fenómeno? Bueno, lo que hacía él en la corte, el pueblo no lo veía, ¿ya? Primera cosa. Y en el caso de Luis XIV tenemos un personaje que, claro, sin duda fue bien innovador y puede haber resultado a su corte en un principio quizás extraño alguna de las cosas que hacía. Pero no nos olvidemos que Luis XIV es el primer monarca absoluto, entonces todo lo que hacía el rey se aplaudía. Por lo tanto, todo lo que hizo Luis XIV en su tiempo fue magnífico, maravilloso, excelente, aunque se hubiese caído en el escenario. Siempre iba a ser eximio. Y desgraciadamente, como les digo, habían manifestaciones folclóricas y danzas populares. Es más, los maestros de danza de Luis XIV
Pierre Beauchamp, se iban a las fiestas populares a copiar lo que hacía el pueblo para luego adaptar esos pasos a lo que se enseñaba en la corte. Pero en la corte esto se codificaba y se estructuraba de una manera diferente y marcaba mucho esta distancia entre el pueblo y la nobleza. Muchas gracias, Paula. Tenemos la última pregunta y es en relación a la técnica que trabajaba la compañía de Elvin Ailey. Si la podría nombrar nuevamente. Ya, Elvin Ailey, él incorpora distintos elementos de formación de danza. Alvin Ailey estudió con los grandes maestros de la danza moderna norteamericana, ¿ya? Con Martha Graham, con Doris Humphrey, con Charles Whitman, pero además tiene una formación clásica. Ahora, específicamente su gran mentor va a ser, ay, se me acaba de ir el nombre, ya me voy a acordar, un maestro de danza que trabaja la formación del cuerpo desde el elemento muscular hasta la fibra más mínima. Entonces el training que ellos tienen incorpora elementos de elongación muscular, fuerza de piernas, hasta, dice una de sus bailarinas, dice, nosotros teníamos incluso ejercicios para trabajar los dedos y los ojos, por ejemplo. Ahora ustedes ven que ahí hay un despliegue técnico impresionante. Hoy se me olvidó el nombre de la técnica en este minuto, lo siento, queda en blanco. No te preocupes, Paula, porque para eso vamos a tener la instancia de las otras charlas que tú misma vas a impartir, así que no te preocupes. Con ese damos por finalizada la ronda de preguntas, Paula. Quiero agradecerte nuevamente y Me agradecer acordé, también a los Horton. participantes. Ah, ¿te Horton acordaste? es la técnica. Ya, muy La bien. pueden buscar en internet, hay tutoriales y son sumamente interesantes. Uno siempre queda impactado al ver a esos bailarines, como un simple ejercicio de elongación de tronco, por ejemplo, está ejecutado con una perfección maravillosa. Así que búsquenla, Horton, y estudienla. Muchas gracias, Paula. Bueno, como les comentaba, quería darles las gracias a ti, Paula, por supuesto, a todos los participantes y dejarlos invitados a nuestras próximas charlas de la historia de la danza que se realizarán en esta misma plataforma y en horario de 17 horas, durante todo el mes de agosto. También dejarlos invitados a nuestros conversatorios y talleres virtuales. La programación la pueden encontrar en nuestro sitio web y en nuestra página de Facebook. Y además, indicarles que esta actividad, junto con las ya realizadas, las pueden encontrar en nuestro canal de YouTube y en nuestra plataforma de Facebook. Paula, te quiero dar muchas gracias porque de verdad que tu charla fue muy interesante y esperamos con ansia las próximas. Muchas gracias a ustedes por organizarla, a UNIAC por dar el espacio para estos conversatorios y muchas gracias especialmente a todas, todos, todes quienes asistieron a esta conversación y a quienes participaron con sus preguntas. Estoy feliz de poder compartir con ustedes. Adiós. Hasta luego.